Hola chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a corregir las oraciones que teníamos pendientes. Voy a ir rápido, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues vais parando el vídeo y lo escucháis de nuevo. Si lo corrijo y vosotros veis que tenéis la oración mal y no entendéis por qué, a pesar de haber escuchado mi explicación, pues podéis preguntarme bien por Classroom, bien a través del email, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar los verbos. Tenemos una oración: ya ha cumplido 20 años y caminaba bajo el peso de una capa adiposa exuberante. Perdonadme la escritura, la letra, ya sabéis que soy un poco desastre a la hora de escribir. Pero vamos, lo voy a ir leyendo todo para que no haya duda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los verbos. Tenemos el verbo ha cumplido, ¿vale? Que está en pretérito perfecto compuesto, en su forma compuesta, con el auxiliar haber, más el verbo en participio, y caminaba, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener dos oraciones, unidas por el nexo y. Inmediatamente, como tenemos el nexo y, sabemos que tenemos dos verbos, ya tenemos una oración compuesta, coordinada, copulativa, que lo vamos a poner para que quede. Entonces todo sería, voy a darle más, una oración compuesta, coordinada, copulativa, con una oración 1, que sería ya ha cumplido 20 años, y una oración 2, que es caminaba bajo el peso de una capa adiposa exuberante. Dentro de la oración 1, ha cumplido 20 años, tenemos un sujeto omitido, él o ella. Vamos a cambiar de color, ponemos azul. Ya ha cumplido 20 años, el ella, el ya. En el ya tenemos un ya, como ya sabéis, un adverbio, por tanto tenemos un sintagma adverbial que funciona de complemento circunstancial de tiempo. Y el ya sería el núcleo. Y ha cumplido 20 años. 20 años podemos sustituirlo por los. Si decimos ya los ha cumplido, 20 años padece la acción del verbo, por tanto ya sabéis qué función va a tener, que es la de complemento directo. Y como la palabra más importante es años, pues será el núcleo y por tanto tendremos un sintagma nominal y 20 determinante. Pasamos a la segunda oración, caminaba bajo el peso. Bueno, de esta no hemos puesto, perdón, que todo esto sería, ¿vale? El sintagma verbal predicado. Y pasamos a la segunda, caminaba bajo el peso de una capa adiposa exuberante. Volvemos a tener el sujeto omitido en esta oración, el ella, y todo esto sería el sintagma verbal predicado. Caminaba bajo el peso de una capa adiposa exuberante, todo sería un mismo sintagma, ¿verdad? Porque, si fijaos, el peso, caminaba bajo el peso de una capa, va acompañando a peso, y adiposa y exuberante van las dos haciendo referencia a capa. Por tanto, todo va dentro del mismo sintagma. La palabra más importante es peso, pero tenemos aquí bajo, que sabemos que es una preposición, por tanto tenemos un sintagma preposicional y funciona de, mucho más habéis puesto, de lugar. Yo diría más de modo. El peso es exuberante. De todas formas, si ponéis de lugar, ya sabéis que eso no es un error grave. Incluso también se puede considerar. Entonces, tendremos, ya una vez que tenemos sintagma preposicional, tendremos a nuestro amigo ET, enlace, término. Aquí
La palabra más importante es peso, que es el núcleo. El determinante, y como hemos dicho que adiposa y exuberante van con capa, todo esto funciona de complemento del nombre de peso. Entonces tenemos otra preposición, sintagma preposicional, complemento del nombre. Enlace, todo sería el término, la palabra más importante es capa, por tanto sintagma nominal. Una determinante, y ahora adiposa y exuberante son dos adjetivos que acompañan a capa, por tanto los dos van a ser sintagma adjetival que funcionan los dos de complemento del nombre. Y adiposa sería el núcleo y exuberante el núcleo. Y ya tenemos nuestra oración analizada. Tanto la primera, aquí por si la queréis parar y verla más tranquilamente, y la segunda. Todo es una oración compuesta coordinada copulativa. Pasamos a la segunda. Este verano ha hecho un calor excesivo y las medusas se han instalado en la playa del Levante. La segunda me ha quedado un poco más pequeña que la primera. Entonces volvemos a tener lo mismo. Buscamos los verbos, tenemos ha hecho y se han instalado. Muchos me habéis puesto el se separado. Fijaos que instalarse es un verbo pronominal. No es lo mismo decir instalar algo que instalarse. El verbo instalar necesita un complemento directo. Yo instalo algo. Sin embargo, si yo digo yo me instalo, no tiene que tener un complemento directo. Significa algo distinto. Por tanto, todo es el verbo. ¿Vale? Sería el núcleo. Tenemos un nexo y, así que de nuevo, a ver si... Perdona si es mucho mareo. Todo sería de nuevo una oración coordinada copulativa compuesta, ¿vale? Ay. Dentro de la primera, algunos me habéis puesto este verano como, bueno, vamos a ver, primero hacemos oración y oración. Vale, muchos me habéis puesto que este verano es sujeto. No es sujeto porque el verbo es hacer. Y acordaos que vimos en clase que cuando teníamos un verbo meteorológico como nevó, llovió o llueve, y el verbo hacer normalmente son oraciones impersonales, no tienen sujeto. Fijaos que si ponemos este verano como sujeto no tiene sentido, porque si cambiamos este verano por estos años ha hecho un calor excesivo, no nos cambia el verbo, por tanto no podemos poner este verano como sujeto. Aquí esto sería una oración impersonal. Entonces todo se... Tenemos este verano, que lo que me indica es tiempo, por tanto en sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo, y un calor excesivo, sintagma nominal, complemento de calor de un adjetivo que va acompañando al nombre, por tanto es un sintagma adjetival, complemento del nombre, y excesivo núcleo. Y en la oración 2, aquí sí tenemos sujeto, porque quienes se instalan en las playas de Levante son las medusas, son las que realizan la acción del verbo, por tanto tenemos un sintagma nominal sujeto, y se han instalado en las playas de Levante un sintagma verbal predicado. Las determinantes, medusas núcleo, estoy cambiando de color como me da la gana, pero
Vosotros, es para que veáis la diferencia, pero bueno, creo que está quedando un poco claro. Se han instalado en las playas del Levante. Tenemos solo un sintagma porque del Levante hace referencia a playas, por tanto no lo podemos separar. Y la palabra más importante es playa, que es un nombre, pero tenemos la preposición, por tanto sintagma preposicional y funciona de complemento circunstancial del lugar. Aquí ya tenemos enlace, término, sintagma nominal, las determinantes, playas núcleo y del Levante es un complemento del nombre, pero tenemos una preposición, por tanto, sintagma preposicional, complemento del nombre. Enlace más determinante, porque es el... voy a hacerlo. Vale. Enlace más determinante y todo esto es el término, sintagma nominal, núcleo. ¿Vale? Y así nos quedaría esta oración analizada. Este verano ha hecho un calor excesivo y las medusas se han instalado en la playa del Levante. Vale, seguimos. Han sido creadas tecnologías en los últimos años, pero algunas de ellas presentan verdaderas amenazas jóvenes. Tenemos un nexo pero, por lo tanto ya sabemos que esta no va a ser copulativa, sino que se va a tratar de una oración compuesta, coordinada, adversativa. Oración compuesta, coordinada, adversativa. Dentro tenemos la oración 1. Han sido creadas tecnologías en los últimos años y la segunda, algunas de ellas presentan verdaderas amenazas de destrucción para los jóvenes. Acordaros de que es adversativa porque el nexo es pero y lo que conlleva, perdonad que esté moviendo tanto la pantalla, pero es que no sé qué le pasa al iPad. El pero lo que indica es que la siguiente oración se contradice a lo que hemos dicho al principio. ¿De acuerdo? Ya tenéis un cuadrito donde os puse todas las definiciones de los diferentes tipos que teníamos de oraciones coordinadas. Entonces, tecnologías sería aquí el sintagma nominal sujeto y sería una oración pasiva, ¿verdad? Han sido creadas tecnologías en los últimos años. Nos falta el complemento agente, pero que no nos hace falta. Han sido creadas, como es una oración pasiva, todo sería el verbo, y en los últimos años, dentro del complemento del predicado, lo que te indica es tiempo, por tanto tendríamos un sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo. El enlace, término, sintagma nominal, los determinantes, año sería el núcleo y último sería un adjetivo, por tanto sería un sintagma adjetival que funciona de complemento del nombre. Y así nos quedaría tecnología sería el núcleo de sintagma nominal sujeto y así sería la oración 1. Vamos a la 2. El verbo, que no lo hemos visto antes, lo deberíamos haber señalado, es presenta. Algunas de ellas sería, todo esto sería la oración 2. Algunas de ellas sería el sintagma nominal sujeto, porque concuerda con el verbo, está en plural y el verbo está en plural. Además son las que presentan las verdaderas amenazas y de ellas va haciendo referencia a algunas, por tanto no podemos separarlo. Entonces dentro lo que tenemos es algunos núcleos y de ellas sería un sintagma preposicional, complemento del nombre.
de enlace, ellas, término, sintagma nominal, núcleo. Y todo esto sería el sintagma verbal predicado. Presentan sería el núcleo y ahora aquí ¿cuántos sintagmas tenemos? Presentan verdaderas amenazas de destrucción para los jóvenes. ¿Podemos cambiar para los jóvenes y ponerlos en presentan? Presentan para los jóvenes verdaderas amenazas de destrucción. Sí, por tanto no va en el mismo sintagma. Hablamos de dos sintagmas distintos. Tendríamos uno, que iría amenazas de destrucción, porque destrucción sí hace referencia a amenazas, y para los jóvenes otro tipo de sintagma. El núcleo es amenaza, por tanto estamos hablando de un sintagma nominal, las presentan, algunas de ellas las presentan para los jóvenes, se puede sustituir todo por las, por tanto es un complemento directo. Verdaderas es un sintagma adjetival, complemento del nombre, y de destrucción sería un sintagma preposicional, complemento del nombre. Enlace, término, sintagma nominal, núcleo. Y para los jóvenes, fijaos que tenemos una preposición, por tanto tenemos sintagma preposicional, complemento circunstancial de finalidad. ¿Para quiénes presentan unas amenazas? Para los jóvenes. Es la finalidad del verbo. Este sintagma representa la finalidad del verbo. Entonces tenemos un enlace, un término, sintagma nominal, determinante, núcleo. ¿Vale? Así nos quedaría la tercera oración. Otra vez. Ahí la primera y la segunda. Y toda es una oración compuesta coordinada adversativa. Vamos a por la cuarta. Aquí tenemos el nexo o bien. Fijaos que en el cuadrito que os di aparecía este tipo de nexo y estamos hablando de una oración compuesta coordinada disyuntiva, porque nos da a elegir entre dos opciones. ¿Vale? Oración compuesta coordinada disyuntiva. Dentro tenemos la oración 1, en los nexos no entra dentro de la oración, ¿vale? Entonces, oración 1, vienes en el coche con nosotros, y oración 2, viajas con tus tíos en el tren. No hemos visto los verbos de nuevo, pero tenemos el primero que es vienes y el segundo que es viajas. Vamos a por la oración primero. Vienes en el coche con nosotros, tendríamos un sujeto omitido, tú, y todo esto sería sintagma verbal predicado. En el coche con nosotros podemos cambiarlo de orden, o bien vienes con nosotros en el coche, sí puede cambiarse de orden, por tanto estamos hablando de dos sintagmas distintos, con dos funciones. En este caso, en el coche sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, enlace, término, sintagma nominal, el determinante, coche núcleo, y con nosotros sería un sintagma preposicional también, complemento circunstancial de compañía, enlace, término, sintagma nominal, núcleo. ¿Vale? Y aquí volvemos a tener un sujeto omitido, tú, todo sería un sintagma verbal predicado, y con tus tíos en el tren tendríamos exactamente lo mismo que hemos visto antes, solo que al revés. ¿Vale? Aquí vemos la preposición, por tanto, sintagma preposicional, complemento circunstancial de compañía, enlace, término, sintagma nominal, tus determinante, tíos núcleo, y en el tren, sintagma preposicional,
complemento circunstancial de lugar, enlace, término, sintagma nominal, el determinante y 3 núcleos. ¿Vale? La oración quedaría así. Vamos a ver la primera. Y la segunda. Todo sería una oración, todo sería una oración compuesta, coordinada, disyuntiva. Y vamos por la última. Unos no trabajarán en Nochebuena, otros no lo harán en Nochevieja. Aquí los nexos que tenemos son unos y otros. Sería una oración compuesta, coordinada, distributiva. ¿Vale? Lo dicho, si tenéis alguna duda con las explicaciones que estoy dando, no estáis de acuerdo con algo, me puedo equivocar en algún sitio, por favor decídmelo, ¿vale? Aquí en las distributivas el nexo va a tener una función, ¿vale? Entonces, ¿quiénes no trabajarán en Nochebuena? Unos no trabajarán en Nochebuena, unos no trabajarán en Nochebuena, otros no lo harán en Nochevieja. Aquí el nexo es a la vez el sujeto. Por tanto, sí tenemos que meterlo dentro de la oración. Aquí tendríamos la oración 1 y aquí tendríamos la oración 2. Entonces, vamos a ponerlo. 1 sería el sintagma nominal sujeto y todos sería sintagma verbal predicado. Y otros, sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado. Harán sería el verbo de la oración 2 y trabajarán será el verbo de la oración 1. Entonces, uno será el núcleo, otros núcleos. A la vez son, como ya hemos dicho, nexos, ¿vale? De la oración. No, ya sabéis que es un adverbio de negación, podemos poner modificador, adverbio de negación o sintagma adverbial, como hemos estado viendo, complemento circunstancial de negación. Y en Nochebuena lo que nos indica es tiempo, ¿verdad? Por tanto, sintagma preposicional, porque tenemos la preposición en, complemento circunstancial de tiempo. Enlace, término, sintagma nominal, núcleo. Y no lo harán en Nochevieja, tenemos este no, sería un sintagma adverbial, complemento circunstancial de negación. El lo, ya sabemos que lo que se puede sustituir por lo sabemos que es un pronombre y por tanto un sintagma nominal y sabemos que además es un complemento directo, porque el complemento directo es el que se puede sustituir por lo, la, los, las, de modo que si vemos un lo, complemento directo. Si no va acompañando si va haciendo función de pronombre, si va acompañando a un nombre o a un adjetivo, lo va sustantivando, no tendría esa función. Y en Nochevieja, pues tenemos aquí un sintagma preposicional, por la preposición en, lo mismo, complemento circunstancial de tiempo. Enlace, término, sintagma nominal, núcleo. Y así nos quedaría la oración: unos no trabajarán en Nochebuena, otros no lo harán en Nochevieja. Una oración compuesta, coordinada, distributiva. Bueno, hasta aquí el análisis. Yo lo iré corrigiendo a todos. Si tenéis alguna duda después de haber visto el vídeo, por favor, preguntádmela y os iré subiendo en los próximos días las explicaciones de las oraciones subordinadas adjetivas y posteriormente las oraciones subordinadas sustantivas, que son las que vamos a ver. También tendremos que hacer exámenes, ¿de acuerdo? Así que por favor, mirad los vídeos, repasad las oraciones, ved en qué os habéis equivocado y preguntadme todo lo que no entendáis. Bueno, pues sin nada más, un abrazo muy fuerte a todos y seguimos en contacto.